Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy terminamos el capítulo y primero Dios vamos a ver parte del capítulo 5. Si ustedes recuerdan, la mayoría del capítulo 3 y 4 cubre la historia de Pedro y Juan, que iban al templo a orar. Hermosa historia, poderosa historia. Y sacamos tanto, ¿verdad? Pudimos escudriñar y sacar tanto de esa parte del texto. Cuando iban a oración y sanaron al cojo, o Dios, disculpen, usó a Pedro, porque nosotros no sanamos a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no sanamos a nadie. Es Dios que nos usa como vasos. Amén. Derrama su espíritu en nosotros y Dios nos usa. Y es Dios que sana a través de nosotros. O Dios usó a Pedro, sanó a través de él y sanó a un cojo que había nacido cojo y estaba cojo por 40 años. Mucha gente estaba regocijando, pero vimos que los líderes judíos estaban envidiosos. Vinieron y arrebataron básicamente, arrestaron a Pedro y Juan, los metieron en la cárcel, los interrogaron el próximo día y los amenazaron, los dejaron ir. De ahí Pedro y Juan, dice la palabra, ellos fueron a los suyos y les contaron lo que había pasado y la iglesia se puso ¿a qué? A orar. ¿Recuerdan? Se pusieron a orar. ¿Y qué oración más poderosa? Porque en la oración primero declararon: Dios, tú eres soberano. Y aprendimos la semana pasada que cuántos de nosotros cuando estamos en tiempos difíciles podemos decir: Dios, tú estás en control. Yo les voy a ser honestos, yo he pasado por tiempos difíciles y yo estaba clamando en mi cuarto, llorando, diciéndole a Dios: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Por qué me haces esto? ¿O por qué permites que yo pase esto? No diciendo: ok, Señor, voy a confiar en ti porque sé que eres soberano y voy a poner toda mi confianza. Yo les voy a ser honesto, yo soy humano igual que ustedes, right? Y yo he estado ahí. Y me dio convicción cuando estaba yo preparando este estudio, porque yo dije: wow, se me olvidó por un tiempo que Dios estaba en control. Ahora, años después, yo he podido ver, Dios estaba en control. Porque nosotros estamos aquí en Calvario Casa Grande por un evento que pasó en nuestras vidas grandísimo, pero aquí estamos porque Dios quiso hacer una obra aquí. Amén. Nunca hubiéramos venido. Yo les voy a ser honesto. Nunca hubiéramos venido. De hecho, mi esposa y yo fuimos a visitar a Los Ángeles. No nos dejen ir a Los Ángeles, guys, porque fuimos a visitar hace que 3 semanas, no nos queríamos regresar, ¿verdad? Porque nosotros somos de Los Ángeles, ¿verdad? 43 años ahí, mi esposa y yo ahí vivimos nuestra vida. No se crean, nosotros los queremos mucho a ustedes y Dios, aquí estamos y los amamos y nunca, primero Dios, nunca los vamos a abandonar. Amén. Nunca. Pero aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Que vamos a pasar tiempos difíciles. Hay veces por nuestra propia culpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí la han regado? ¿Ah? Tenemos libre albedrío. Y Dios dice: hey, no hagas esto. ¿Verdad que si realmente te pones a pensar, cuando Dios te dice no en la Biblia, que no hagas algo, es para tu protección? Amén. Para tu protección. Y mucha gente dice: yo no quiero venir a Dios porque Dios tiene muchas reglas y no puede hacer esto y no puede hacer lo otro. Pero si realmente ves que la Biblia es una carta de amor que Dios te ha dejado para protegerte, para que no sufras, para que no experimentes el dolor. ¿Verdad que cuando Adán y Eva estaban en el jardín solo había una regla? No coman del fruto que está en el medio del huerto. Y realmente era ¿para qué? Para protegerlos a ellos, para que no sufran, para que no conozcan el dolor. ¿Y qué pasó cuando pecaron y desobedecieron a Dios? Una sola regla. ¿Qué pasó? Entró el dolor, la muerte, el sufrimiento que ninguno de ellos había experimentado nunca, porque Dios les había dado un paraíso. Cuando Dios nos dice que no es porque no nos ama, sino es porque nos ama. ¿A poco aquí cuántos de nosotros que somos padres no le damos regla a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque tenemos experiencia, conocimiento, sabiduría. No, hijo, no toques eso porque te vas a quemar. Y hay veces unos van y de todas maneras van a tocar y tristemente van a aprender que si hubieran escuchado a mamá y a papá no les hubiera dolido, right? ¿Cuántos de nosotros a nuestra edad, bueno, ya no tanto, pero unos 10 años antes, no decíamos: ¿cómo me hubiera gustado que yo le hubiera hecho caso a mi mamá y a mi papá y los consejos que me dieron y no estuviera ahorita trabajando tan duro? Hubiera ido a la escuela, hubiera estudiado, hubiera hecho lo que ellos me decían, hubiera sido doctor como ellos me hubieran dicho y no estuviera yo en la situación. ¿A poco no? ¿Sí me explico?
Dios cuando nos dice en su palabra, y porque Él es soberano y sabe todo y es infinito, y nos dice que no es para lastimarnos, guys, entendamos esto. Porque Él es nuestro Padre. Recordemos eso, lo que aprendimos en el libro de Primera de Juan. Él es nuestro Padre, nos ama, somos sus hijos, y cuando nos dice que no es porque nos ama, porque no nos quiere ver sufrir, ¿sí? Pero Dios es soberano y van a pasar cosas en nuestras vidas, como lo vimos la semana pasada con el hermano Job, que hubo una conversación de él en el cielo. Y Dios lo estaba presumiendo, mira mi siervo Job, y vino Satanás y le dijo a Dios, pero si tú le quitas tu mano de protección te va a maldecir. Y Dios le dijo, ve y haz lo que tú quieras. Y pobre de Job sufrió, pero Dios siempre estaba en control. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? Y vimos a los apóstoles que habían sufrido en la cárcel, no les habían golpeado, no sabemos, pero los amenazaron y vinieron y oraron diciendo, Dios, tú eres soberano. Wow, eso es poderoso, guys. Eso es poderoso. Y después dijeron, mira sus amenazas y danos denuedo para predicar tu palabra. Wow, qué increíble es eso. Sino danos valentía. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, si honestamente estuviéramos en una situación así, donde te arrestan, vienen, te arrebatan, ok, vamos a salir a Casa Grande a evangelizar, guys, vamos a pararnos en Food City y vamos a evangelizar, pero luego viene la policía de antirreligión y nos arrestan y nos meten al bote y nos amenazan? No pueden venir aquí a Casa Grande a predicar esas cosas. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos pongamos a orar como los apóstoles y decir, Señor, mira sus amenazas, danos denuedo para predicar tu palabra. Porque vamos a ser honestos, aquí en América, en Estados Unidos, mayoría de partes de Latinoamérica, estamos bendecidos porque podemos básicamente predicar la palabra de Dios en cualquier parte. Nosotros hace años fuimos a un viaje misionero al estado de Jalisco, a Guadalajara, hicimos varios alcances. A mí me tocó ir a una ciudad y otra parte de la iglesia fue a otra ciudad. A nosotros hicimos un alcance, alquilaron un lugar, se predicó la palabra, hubo comida, carne en su jugo, todavía me acuerdo. Y estuvo fabuloso. Pero el otro equipo, antes de entrar a la ciudad, ¿saben quién los estaba esperando? La policía. Ustedes no están permitidos entrar aquí. Wow. Se había anunciado el alcance, se había alquilado el lugar y cuando llegaron no los querían dejar entrar. Ahora, en otras partes del mundo, nuestros hermanos cristianos son perseguidos. Right? Y ellos están orando, Señor, danos de nuevo, danos la valentía. Nosotros la tenemos muy, muy bien, pero las cosas se están cambiando, ¿verdad? Hoy vamos a ver sobre cómo nos podemos ayudar unos a los otros, a quién debemos de ayudar, poco controversial. Y primeramente vamos a entrar al capítulo 5, pero el capítulo 5 en sí es un estudio solo y creo que vamos a ver a dónde nos lleva Dios. ¿Por qué no nos ponemos a orar? Me acompañan y vamos a ver dónde nos lleva el Señor. Padre, venimos a tu presencia, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te damos gracias, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Y Espíritu Santo, te invitamos a que tú te muevas, que tú nos instruyas, que tú nos hables, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú vives en nosotros. Y tú sabes exactamente, Señor, lo que necesitamos que escuchar. Y yo te pido, Padre, que nos hables en esa área de nuestras vidas donde nosotros necesitamos crecer, donde nosotros necesitamos adorar, o de las cosas que nosotros tenemos que dejar. Padre, queremos ser transformados, renovados, cambiados para tu gloria, para testificar del nombre de Jesús, porque estamos aquí, Padre, para que nuestras vidas sean usadas para testificar de Jesús. Bendícenos hoy con tu palabra. Bendícenos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. En el verso 32 de Hechos capítulo 4 leemos esto. Dice, la multitud de los que habían creído era ¿de qué? Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno ¿qué? Necesitado,
Porque todos tenían lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenemos ahora aproximadamente 7,000 creyentes en la iglesia primitiva, ¿ok? Como sabemos, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, de los hechos de los apóstoles, del Espíritu Santo. Porque vemos al Espíritu Santo obrar a través de este libro y vemos usando los apóstoles, como vemos aquí, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio, ¿verdad? Aproximadamente ya son 7,000 creyentes y todos están ¿dónde? ¿Quién me puede decir? En Israel. La iglesia no ha salido de Israel. De hecho, están todos en Jerusalén. La iglesia primitiva, guys, es judía. La iglesia primitiva está ubicada en Israel, específicamente en Jerusalén, ¿sí? Como vemos, todos están bien enfocados. Me encanta porque dice que todos eran de un corazón y de una alma, ¿sí? Todos están de acuerdo, todos está creciendo. Dios está agregando a la iglesia diariamente, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios agregaba a los que iban a ser salvos. Vemos algo aquí también es muy hermoso. Todos estaban compartiendo todo lo que tenían. Hoy antes de irme, Oscar, necesito las llaves de tu nueva troca, brother. Porque quiero que compartas esa troca conmigo. Vamos a imitar la iglesia primitiva. ¿Dices amén? Amén. Y si quieres vender tu casa, brother, y traer el dinero aquí, no estamos opuestos a eso tampoco, ¿sí? Pero se están ayudando unos a otros, amén. Y es lo que aprendimos en el libro de Primera de Juan. Correcto, que debemos de ser una comunidad de amor. Nos debemos de amar unos a otros, ¿verdad? Y de hecho nos dice Santiago y nos dice Juan que si vemos a un hermano o hermana en Cristo que están sufriendo, que están batallando, que nosotros debemos de venir a sus lados y ser de bendición a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿cuántos de nosotros podemos caminar esta caminata cristiana solos? Es imposible. Yo necesito varones como José, como Oscar, como Pablo allá atrás en mi vida. Porque hay cosas que nosotros los varones, y Raúl, que nosotros los varones batallamos. Y solo puedo ir a ellos y hablar con ellos. Y son varones maduros en Cristo Jesús. Oye, brother, ¿sabes qué? Yo necesito hablar contigo y esto está pasando y necesito que ores por mí, ¿sí? O ustedes hermanas, por eso me encanta lo que pasó ayer, que tuvieron su reunión, ¿verdad? Porque hay cosas que solo se pueden hablar entre damas en un lugar donde solo hay damas. Y ahí se queda lo que se habló. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se queda. Porque es privado y es personal y ahí pueden derramar su corazón. Porque honestamente, la caminada en Cristo Jesús es difícil. Porque tenemos una mentalidad pecaminosa, tenemos un corazón pecaminoso. Y el mundo siempre nos está tratando de jalar y el diablo siempre nos está queriendo tentar. La iglesia aquí está ayudándose unos a otros, está creciendo, el Espíritu Santo se está moviendo y se ve el amor de Dios, se ve el amor entre los hermanos unos a otros, está abundando la fe, está abundando el amor, pero al mismo tiempo, guys, tenemos que usar discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y les voy a decir de qué. Si ustedes notan, cada vez que pasa un desastre natural o algo horrible en este mundo, el mundo lo primero que grita es la iglesia debe de ayudar. La hermana dice, ¿Se acuerdan de los huracanes el año pasado en Texas, en Houston? ¿Sí? Mucha gente estaba diciendo, pues la iglesia debe de ayudar. La iglesia tiene mucho dinero. Y no preguntan si la iglesia puede ayudar, sino en su mente ellos creen que la iglesia es la responsabilidad de la iglesia de ayudar al mundo. La respuesta a eso es sí y no. Y les voy a decir por qué. 1 Timoteo 5:3, el apóstol Pablo nos dice esto a la iglesia. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿O qué es lo bueno y agradable delante de Dios? Que si hay una viuda y si ella tiene hijos y si ella tiene nietos, que ellos, no la iglesia, ¿escucharon bien? La deben de ayudar primero. ¿Por qué? Porque Pablo dice, eso es lo bueno y lo agradable delante de Dios. ¡Wow! Y si tú te pones a pensar en esto, tú dices, pero bueno, ¿por qué no la ayuda a la iglesia? Porque si ella tiene familiares que la pueden ayudar, entonces si la iglesia viene y la ayuda, entonces estamos quitando de la iglesia dinero y necesidades y cosas que podemos dar a otra persona que realmente está necesitada. ¿Sí me explico? Más, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque hay una promesa en los 10 mandamientos. Honra a tu madre y a tu padre para que tengas larga vida. Y en realidad, si tú lees y entiendes lo que en el hebreo es tener larga vida, Dios te va a bendecir a ti. Es mi madre, es mi padre, es mi abuela. Mi tía me enseñó a mí, mi mamá falleció muy joven, a los 46 años, yo tenía 23, 24 años, no tuve la oportunidad de tener mucho tiempo con ella, pero mi abuelita vivió mucho tiempo. Y nosotros guardamos $20 a la semana. Y mis primos y mis tíos y entre nosotros. Y mi abuelita tenía su feria, porque éramos muchos y cada uno le daba sus 20. Y mi tía me decía siempre, dale algo a tu abuelo. No me decía dale 20, dale algo. Dale algo para que Dios te bendiga. Dale algo para que Dios te bendiga. Dale algo para que Dios... Y eso se formó parte de nuestra vida para ser de bendición a mi abuelita. Y Dios nos ha bendecido a nosotros. Amén. Pablo nos da instrucciones. Si alguien tiene necesidad, ok. Pero si tienen familia, que primero los ayude su familia. Hay que usar discernimiento, ¿sí? Les voy a dar ejemplo. Mucha gente ha tomado ventaja de la iglesia. ¿Ok? De hecho, me ha pasado a mí. Cuando estuvimos pastoreando en Long Beach, hace unos años, una señora vino y antes de empezar el servicio en español, y teníamos un patio grande. Y éramos un ministerio grande, guys. Ya teníamos 120 personas que venían los domingos, de 75 a 100, 120. Éramos un ministerio grande, ya estaba creciendo mucho. Y viene esta señora y siempre buscan al pastor. Siempre buscan al pastor. Y pastor, necesito ayuda. Mi hermana me va a abrir la puerta a su casa, pero vive en Santa Rosa, California, que está lejos de Los Ángeles, unas horas. Yo no tengo dinero para la gasolina para llegar. Ok. Y le digo, ¿y por qué vas para allá? Bueno, es que he estado viviendo en las calles, de hecho vivo en mi troca, pero Dios me abrió la puerta, voy con mi hermana, pero necesito dinero para ayudar. Ok. Yo voy y le pido a la iglesia, hey guys, podemos ayudar. Reunimos como unos $200. Y se los dimos y la despedimos. Oramos por ella, que Dios la bendiga. Como a las 2 semanas llego a la iglesia y ¿quién veo en el patio? A la misma persona. En mi mente yo digo, espérame, tú me dijiste que te ibas a Santa Rosa y te dimos dinero para llegar a Santa Rosa, ¿qué pasó? Yo voy y le digo, ¿qué pasó? Oh, es que necesito más dinero porque se echó a perder mi troca y lo tuve que usar en mi troca. Y yo dije, algo aquí no se oye bien. Porque yo les voy a ser honestos, yo he oído la historia igual varias veces. Ya llegó el punto que empecé a escuchar la misma historia. ¿Ok? Llegó el punto que Dios te da el discernimiento y tú dices, solo estás aquí para tomar la ventaja de la iglesia. De hecho, ha pasado ya aquí, en nuestro pequeño ministerio hispano que empezamos hace unos meses. Vienen y piden ayuda. Vienen y se sientan a lo mejor un domingo con nosotros o 2. Desaparecen, ya no los vuelves a ver. Ponen aplicación al mes y medio que necesitan ayuda otra vez. Y cuando les preguntan que si vienen al servicio, les dicen, oh sí, regularmente. No. Y luego si la iglesia no les da ayuda, van y buscan ayuda de uno de los hermanos o las hermanas. Y después nos enteramos que van a diferentes iglesias y están haciendo esto. Ya nos ha pasado a nosotros.
Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando alguien te pide ayuda, tú quieres imitar a Cristo. Y si tú le das dinero, ok, gloria a Dios, porque también dice la palabra de Dios que el que te pida, tú dale. Amén. Así lo dice. Y Dios dice en su palabra que si tú le das al pobre, es como que si le estás prestando a Dios. Y Dios dice, yo te voy a pagar a ti. ¿Ah? Pero al mismo tiempo tenemos que usar discernimiento, porque nosotros tenemos aquí ministerio de bendecir a hermanos y hermanas que están en necesidad. Y si le estamos dando a personas que están tomando ventaja de nosotros, entonces le estamos robando al cuerpo de Cristo. Le estamos robando al cuerpo de Cristo. El hermano Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Y en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee por los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso está duro. Si no quiere chambear, que no coma. Y esto es algo que nosotros los varones creo que lo entendemos más, ¿no? Porque entre los varones, como somos los que salimos a trabajar, y vamos y con el sudor, y no estoy diciendo que las hermanas no, porque las que van también van. Amén, hay muchas hermanas que salen a trabajar. Pero entre nosotros los hombres tenemos un estándar para otros hombres. ¿Cuántos dicen amén, varón? Si tú eres varón, es tu deber proveer por tu familia. Nosotros tomamos mucho orgullo en esto. Amén. De hecho, hay un libro que se llama Amor y Respeto por el doctor Emerson Eggerichs. Y una de las maneras que el varón enseña el amor a su esposa es que él sale a trabajar todos los días duro y a veces trabajar horas largas. Y lo hace por amor a su familia. Es una de las formas que nosotros demostramos amor a nuestras familias. ¿Sí? Nosotros tenemos estándar muy, muy alto. Me imagino que por eso Pablo lo dice de esta manera. Si no quieren trabajar, que no coman. Si no quieren trabajar, que no coman. ¿Sí? Si es perezoso, que no coman. ¿Sí? También nos dice Pablo, en otra parte del texto, escuchen esto porque esto es poderoso. Dice Pablo en otra parte del texto que la persona que es ayudada en la iglesia debe de tener un buen testimonio en la iglesia. Un testimonio de ser una persona dadora. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay personas que solo están tomando y nunca le dan nada a la iglesia. Cuando están en tiempos de bendición ellos y en tiempos de prosperidad, no dan nada, ni diezman. Y eso es entre ustedes y Dios, pero siempre están toman y cuando ellos están en tiempos de prosperidad no ayudan para nada. Por lo tanto, no están proveyendo para otros en tiempos de la necesidad de otros. ¿Sí me explicó? Están tomando ventaja. Tampoco se involucran en las cosas de la fe. ¿Qué tal orando por otros? La iglesia me ayudó y no les puedo pagar financieramente, pero bueno, yo puedo orar por otras personas. O pastor, ¿sabes qué? Hay personas que quieres que vaya yo a visitar al hospital y los unja con aceite y ore por ellos para que el cargo de usted no sea tan difícil. ¡Wow! ¡Qué bendición sería eso! O pastor, la iglesia está sucia, ¿usted quiere que yo venga y la limpie, la barra y trapee? ¿Quiere que venga a barrer el patio? ¿Sacar la basura? ¿En qué puedo yo ser de bendición? A lo mejor no puedes pagar financieramente, pero puedes venir y puedes ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O qué tal, pastor? Mire, pastor, gracias que la iglesia me ayudó. Yo lo quiero pagar de una forma y no tengo dinero para pagarlo. Como usted sabe, yo vino y ustedes me lo dieron. Pero, pastor, ¿hay alguna persona incapacitada en la iglesia que yo pudiera cortar el zacate de su casa? ¿O hay necesidad donde yo podría ir? Soy plomero. Y si hay alguien, o pastor, ¿sabe qué? Yo soy plomero, pastor, o fui plomero, y si alguien tiene necesidad y llama a la iglesia, díganle, denle mi nombre y yo lo haré gratis, pastor.
que ellos paguen las partes, yo entrego mi labor gratis. ¿Sí me explico? Hay gentes que solo son tomadoras y están tomando y abusando y no son dadoras. ¿Sí? No se involucran en las cosas de la fe, no se involucran a orar por otros o visitar a los enfermos o ayudar a las viudas o ayudar a los incapacitados o qué tal hacer de comer. Cuando una hermana da a luz, mi esposa tiene un ministerio y ahorita ninguna de ustedes ha dado a luz, pero nosotros teníamos un ministerio cuando una hermana daba a luz o una hermana estaba enferma y no podía cocinar por su casa. ¿Saben qué? Hacíamos una lista. Hermana, ¿qué día puedes tú hacer la cena para esta familia? No tienes que ir a cocinar a sus casas, no. Lo que hacemos es que te vamos a dar la dirección y si tú puedes llegar con un arroz, unos frijoles y un steak o unas papas, una carne asada, yo no sé, unas tortillas hechas a mano. Y hacíamos una lista, amén. A nosotros nos bendijo así la iglesia cuando nació Grace, mi chiquita. Mi baby preciosa, que tanto la amo, me hizo así ahorita, ustedes no lo vieron. Me hizo like. Nos trajeron comida como por una semana. Ensalada y espagueti, lo que nos bendijeron a nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer para también nosotros ser de bendición. Y Pablo lo dice en 1 Timoteo 5:10, dice, que tenga buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Tenemos que usar discernimiento. Tenemos que usar discernimiento. La iglesia aquí se está ayudando grandemente. De hecho, están vendiendo propiedades y nadie tenía necesidad, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo tenemos que tener cuidado. Y ahora, si continuamos, se nos introduce a uno de los famosos apóstoles, el hermano Bernabé, cuyo nombre es José. Pero le pusieron Bernabé porque, como dice la palabra de Dios, significa hijo de consolación. Y como leímos, era un hermano que era de gran bendición a mucha gente. Él era un hombre dador, guys. Él era un hombre dador. Nos vamos a quedar en el capítulo 4, no ver el capítulo 5. Él era un hombre dador, porque dice la palabra de Dios que él tenía una heredad que la vendió y trajo el dinero a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Y quiero que entiendan esto, porque algunos van a pensar, bueno, sí, como siempre, ¿verdad? La iglesia viene, se lo traen al pastor y ahí se lo ponen y todo eso. Por eso los pastores manejando su Ferrari y todo. Yo tengo un 2007 Chevy Impala, que tiene 175,000 millas. Yo no tengo Ferrari, no tengo Corvette. De hecho, yo no tengo salario. Yo no tengo salario. Cuando empezamos aquí la obra, el pastor me dijo, bueno, vamos a hablar de algo que te podamos dar. Le dije, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Le dije, yo no lo estoy haciendo. Y les voy a decir otra cosa, guys. Nosotros los pastores, sí hay unos pastores que ganan mucho dinero, siempre son los que tienen el ministerio de prosperidad. A lo mejor me metí al ministerio equivocado. Pero si ustedes quieren plantar su semillita, aquí estoy. Al mismo tiempo, mi esposa y yo desde muchos años no manejamos dinero, como cuando ustedes dieron el dinero del libro, para el libro, lo pusimos en el sobre y ¡pum!, se mete ahí. Todo pasa por la oficina. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos intachables. Amén. Porque no queremos que haya ni un poquito de idea que nosotros estamos tomando dinero de la iglesia, porque no es cierto, no lo estamos haciendo. No sé por qué fui por este camino, pero bueno, pues ahí nos metimos. Pero Bernabé era dador. Vendía su casa o vendió su propiedad y la trajo. Ya sé a dónde iba. Eso no quiere decir, guys, que nosotros tenemos que vender nuestra propiedad, ¿verdad? Y traer el dinero aquí. Sino él tenía una propiedad extra y Dios se lo puso en el corazón. Y les voy a decir algo, todavía existe situaciones así. Todavía existen situaciones así. De hecho, hay una iglesia donde nosotros estábamos, en North Long Beach.
el ministerio americano, esa iglesia se les dio. Ya estaba edificada. Era de una iglesia bautista cuyo la iglesia había, los miembros habían se hecho menos y menos y menos y menos y de repente le dijeron al pastor, hey, ¿por qué no vienes aquí? Y él dijo, yo solo voy si esta iglesia es una Calvary Chapel. No bautista, nada contra los bautistas, ¿ok? Sino él venía de Calvary Chapel. Y eventualmente empezaron la Calvary Chapel ahí, pero la propiedad se les pertenecía a los bautistas, ¿ok? So, cuando se enteraron la sociedad de bautistas que Calvary Chapel estaba ahí, los querían sacar. Y Dios milagrosamente un día, Pastor John, el pastor de la iglesia, estuvo de vacaciones en Tahoe o en Reno o algo así. No, disculpen, el presidente de la sociedad de bautistas estaba de vacaciones en Reno o en Lake Tahoe, algo así, y no había una iglesia bautista, y dice que fue a visitar una Calvary Chapel y se enamoró del estilo de Calvary Chapel. Y le llamó a Pastor John y le dijo, ¿sabes qué? Estamos equivocados. Yo pensé que ustedes estaban fuera de onda y hacían cosas ridículas. No, dice, Calvary Chapel es un ministerio y una obra de Dios. Quédense con la iglesia. Wow. So, todavía suceden situaciones así. Vas a conocer muchas iglesias que te pueden contar historias así. Si Dios te pone el corazón de dar algo, tú dalo. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios le encanta el dador, ¿qué? Alegre. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. A Dios no le falta tu dinero. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. Eso es entre tú y Dios. Tú te estás faltando la promesa de Dios. Porque ¿qué dice Dios? Que el que diezma, ¿qué? Dios va a abrir los cielos y va a derramar bendición sobre ellos. De hecho, es el único lugar en la palabra de Dios donde Dios dice, ponme a prueba en esto. Ponme a prueba en esto, dice Dios, y no derramaré bendición sobre ti. Pero eso entre tú y Dios. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. Si tú quieres diezmar y vienes tú enojado y te cuesta dar el 10%, y déjame te digo, mejor ni lo des porque ya perdiste tu bendición. Porque entonces no estás dando alegremente. Si puedes dar el 5% alegremente, da el 5% alegremente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Eso es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios. Lo que Bernabé hizo aquí de vender su propiedad y traer el dinero y poner en los pies de los apóstoles, y una vez más, no fue para los apóstoles, fue para ayudar a la iglesia que estaba creciendo. Porque pónganse a pensar en esto. Yo me puse a pensar en esto. La iglesia, como dijimos, es primordialmente judía. En Israel, en Jerusalén. En esa cultura, si tú te alejabas de tu religión, eres completamente removido de la familia. ¿Ok? Eres completamente excomunicado de tu familia. Yo me imagino que había mucha necesidad. Mucha necesidad. Posiblemente personas perdiendo su trabajo. Muchos perdieron su heredad. No lo dice el texto, pero es lo que yo pienso. Entonces, por eso hubo Dios moviéndose de una manera tan poderosa para que sean de bendición unos a los otros. Bernabé es el consolador, significa que él era un hermano que venía y vio una situación difícil y fue dador, y al mismo tiempo consolaba, y era el texto lo que realmente implica es que era, ¿cómo se dice encouragement, Joe, en español? Animador. Él era un hombre que animaba mucho. De hecho, él fue y introdujo, nos va a introducir a otro muy famoso apóstol en la palabra de Dios, ¿recuerdan? Al hermano Pablo. Es Bernabé que fue y lo trae, y dice la palabra es que lo llevó a los apóstoles. Wow. Después de 3 años que él estaba en el desierto, y él en su corazón dijo, ¿sabes qué, Pablo? Ya estuvo, brother. Vente. Lo fue y lo trajo de Arabia y lo trajo a Jerusalén para introducir a los apóstoles. Y de ahí Pablo, tenemos la mayoría de los libros de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es este hombre. De hecho, hoy estaba hablando el pastor David
de Bernabé. Si ustedes recuerdan, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Increíbles, dos hombres, ¿verdad? Pero tristemente también se separaron. So, vamos a ver eso de él también. Ok, guys, so aquí voy a cerrar porque, como les digo, el capítulo 5 tiene tanto que no le voy a hacer justicia si lo cubro de la manera que lo iba a cubrir. Me da convicción cubrirlo de esa manera porque es increíble lo que vamos a encontrar ahí. So, ¿qué aprendimos hoy? Que la iglesia primitiva, ¿verdad? Estaban de acuerdo, de un corazón, todo en común, se estaban bendiciendo unos a los otros, guys. Que sea lo mismo de nosotros, guys. ¿Qué podemos aprender del texto hoy? Que sea lo mismo de nosotros. Que nos preocupemos de las necesidades de uno y otro. Si tú ves a alguien que no está aquí, vamos a decir que yo veo a José que de repente no viene por unas 2, 3 semanas, pum, saco mi teléfono, pum, 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 pum. José, hello, hey brother, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? No, pues es que el otro, right? O hermanas, ustedes también. Si tienen necesidad, guys, vengan y hablen. No tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos. De una manera o de otra nos vamos a ayudar. Porque así nos vamos a demostrar el amor. Pero al mismo tiempo no vamos a ser de esas personas que solo están tomando y no dando nada. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a representar a Cristo correctamente. Porque tampoco vamos a dar mal testimonio. Porque entonces vamos a apagar la luz de otra persona. ¿Por qué? Porque somos humanos y ponemos nuestra mirada en los humanos en vez de Cristo. ¿Y qué pasa? Tú eres una persona que toma ventaja, haces algo mal y la persona se va de la fe por ti. ¿Sí me explico? Porque no tenían los ojos en Jesús. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de caminar dignamente, correctamente, testificar de Jesús con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros también queremos ser dadores. No solo tiene que ser con el dinero. Si pueden bendecir con el dinero, gloria a Dios. Eso es entre tú y Dios. Una vez más, eso es entre tú y Dios. Pero hay otras maneras que podemos ser de bendición unos a otros. Amén. Si hay una viuda que realmente es viuda, podemos ir a su casa a hacer arreglos a la casa. Tenemos pintores aquí, tenemos mecánico aquí, tenemos aire acondicionado aquí. Ok, tenemos de todo aquí, guys. Entre nosotros construimos una iglesia. Amén. Amén. Y luego tenemos las hermanas que saben cocinar y mamá Margarita no está aquí, pero mamá Margarita sabe cocinar. Man, ¿han probado los frijoles de mamá Margarita? Oh, solo con una tortilla, right? Man. Y vemos al hermano Bernabé que Dios le puso en su corazón vender esta heredad, la trajo a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque quería hacer de bendición a la iglesia. Si Dios te lo pone en tu corazón, eso entre tú y Dios, guys. Pero no necesariamente tenemos que vender nuestra propiedad, pero hay tantas maneras que podemos bendecirnos unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Gracias por este tiempo, Señor. Fue de bendición. Wow, lo que aprendimos hoy. Cómo la iglesia estaba enfocada, cómo la iglesia se ayudaba unos a los otros, Padre. Vemos al hermano Bernabé, Señor, que vendió lo que tenía, Padre, y se lo dio todo a la iglesia. Y nosotros podemos hacer lo mismo, con nuestros talentos que tú nos has dado, con nuestros dones, Padre, financieramente, Padre, como tú desees. Eso es entre tú y nosotros. Pero hay tanto que podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a no ser como esas personas que solo vienen a tomar ventaja. Ayúdanos al contrario a ser dadores. Personas que bendicen, personas que te imitan a ti. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Guys, hoy es el primer domingo del mes, vamos a compartir de la Santa Cena antes de irnos. Mantengan por favor sus elementos hasta que oremos juntos y compartamos juntos. Amén.
Don't worry about it, Paul. Don't worry about it. Oh, there it goes. En Primera de Corintios, donde Pablo nos instruye, o en el libro de Corintios, donde Pablo nos instruye sobre la comunión. Pablo nos dice que la comunión es para el creyente, para el que ha dedicado su vida a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Yo he dedicado mi vida a Cristo. Significa que hemos llegado al lugar donde admitimos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús como Salvador. Si nos reconocemos que Cristo es el sacrificio por nuestros pecados y que no podemos entrar a la eternidad sin Él. Porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos pecadores y que cada uno de nosotros hemos fallado. De hecho, la Biblia dice que si uno no es creyente no debe de compartir de la comunión, porque se está trayendo juicio sobre esa persona, sobre ellos mismos. Yo te pido ahí donde tú estás ahorita, si no tienes relación con Cristo, hoy es el día de entregarle tu vida a Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque mañana no es prometido a nadie, dice la palabra de Dios. Mañana no es prometido a nadie. Mi pobre hija ayer perdió a una amiga. Ayer recibimos la llamada en la mañana que una amiga de 18 años falleció. Mañana no es prometido a nadie, guys. Ahí donde tú estás, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, entre tú y Dios, tú dile ahorita al Señor, Señor, perdóname. Porque yo quiero ir a eternidad contigo. Porque la palabra de Dios dice que solo Jesús es el camino, no hay otro camino. No vamos a llegar por nuestras obras. La salvación es gratuita y es por gracia, no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se jacte o presuma. Porque tú no puedes llegar al trono de Dios y decirle, Dios, mira Dios la buena vida que yo llevé. Soy buena onda. Porque Dios te va a medir a su palabra, no a tu estándar. Y cuando compartimos de la comunión, estamos realmente recordando lo que Cristo hizo en la cruz, porque el pan representa su cuerpo, que Él entregó por nosotros, y el vino representa la sangre, como Él dijo, el nuevo pacto. Porque la Biblia, Dios dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre. Perfecto, sin pecado, tomó nuestro pecado, derramó su sangre para que tú y yo seamos lavados. ¿La vamos a regar? Ya. Pero dice su palabra que nunca nos deja de amar. Dice su palabra que cuando Él me lava, soy lavado por el resto de mi vida. Pero al mismo tiempo Él me dice, ve y no peques más. Arrepiéntete, deja la vida antigua, estudia de mí, aprende de mí y yo te daré descanso. Dios hizo tanto para nosotros, guys. Dios hizo tanto para nosotros. Yo, como les dije la semana pasada, porque tenemos una mente finita, no creo que podemos entender lo que un Dios infinito realmente hizo por nosotros. Creo que es difícil entender que Él dio a su unigénito Hijo para que el que creyera en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. ¿Quién aquí de nosotros que somos padres pudiéramos entregar nuestro hijo por alguien?
¿quién de ustedes dejaría que su hijo muera por mí? Tu pastor. No digas que sí tan rápido, bro. Yo no lo haría tampoco por ninguno de ustedes. I'm sorry. Y yo los quiero. Y los amo. Pero hay un Dios que ama verdaderamente. Y Él dijo, yo doy mi hijo por ti. De tal manera yo te amo que voy a dar a mi hijo para que tú estés en la eternidad conmigo. ¿Sí me explico que nosotros somos finitos y no entendemos lo que Dios hizo, que es algo infinito? Pero te lo puso de una manera que tú lo puedas entender. Y primero Dios lo entiendas. Es algo poderoso lo que Dios hizo por nosotros. No pisoteemos lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, es difícil a veces entender lo que Jesús hizo. Sabemos lo que Jesús hizo, pero a veces no lo entendemos. Como Pablo dice, la preciosa sangre de Jesús no es algo que se puede comparar a oro y a plata. Es la preciosa sangre de Jesús. Y no la debemos de pisotear. Porque tú diste a tu hijo que fue inmolado, golpeado, escupido, destruido, básicamente crucificado en la cruz como expiación, Padre, para que nosotros seamos perdonados. Gracias, Señor. Amén. Porque tu palabra dice, Padre, que no hay ningún otro camino. No hay ninguna otra manera, Padre, porque desde el principio tú estableciste las reglas, Padre, de expiación, de perdón, del Cordero. Y Jesús es tu Cordero. Y nos dejó instrucciones, Padre, para recordar siempre lo que Él hizo por nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas, ayudándonos a no olvidar el gran sacrificio de tu Hijo. Y el gran sacrificio tuyo, Padre. Porque nadie ha hablado, no nos imaginamos el dolor que tú hubieras sentido o sentiste el día que tu Hijo estuvo en la cruz. Pero el gran gozo y regocijo que también celebramos 3 días después. La resurrección de Jesús. Como la resurrección de nosotros cuando venimos y te invitamos a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén, amén.